tierra de sol, caridad y flamenco. Vamos a recorrerla juntos. Paseando por las orillas de Guadalquivir, encontramos el verdadero tesoro, la Torre del Oro. Su altura es un tercio de la Giralda, 36 metros, pero independientemente de su tamaño, ambas son dos joyas únicas de Sevilla. Su objetivo era defender la ciudad. Ya sabemos que Sevilla y toda Andalucía estuvieron bajo el dominio árabe hasta la reconquista cristiana. El origen del nombre se debe al brillo dorado que refleja sobre el Guadalquivir. La Torre del Oro se conectaba mediante una muralla con la Torre de la Plata, que se encuentra más cerca del centro histórico. Este sistema protegía el arenal y permitía un control defensivo rápido desde el río hasta el interior. Actualmente es la sede del Museo Naval. Por ello, visitar el interior es un plan estupendo para conocer la importancia que tuvo la navegación en Sevilla en el pasado. La Catedral de Santa María de la Sede en Sevilla es la catedral gótica con mayor superficie del mundo. Construida sobre una antigua mezquita, destaca por el encanto de su torre, la Giralda, y por albergar los restos de Cristóbal Colón. Su emblemático campanario mide 104 metros de altura. Fue el alminar de la antigua mezquita y en su interior no tiene escaleras, sino 34 rampas diseñadas originalmente para que se pudiera subir a caballo. En la entrada principal de la catedral se conserva un curioso cocodrilo de madera colgado junto a un colmillo de elefante, regalos del sultán de Egipto al rey Alfonso X en el siglo XIII. La plaza de Cabildo es una joya oculta situada justo frente a la catedral. Se trata de un espacio semicircular interior que destaca por su ambiente pacífico y su llamativa arquitectura. El patio público más famoso del barrio de Santa Cruz es el Patio de Banderas, seguido muy de cerca en popularidad por el magnífico patio palaciego del Hospital de los Venerables. El barrio de la Judería de Sevilla fue la segunda judería más grande de España, después de la de Toledo, y hoy en día es una de las zonas con más encanto, historia y leyendas de la ciudad. La Real Fábrica de Tabacos fue la primera fábrica de tabacos de Europa, pero su fama debe al mito universal de Carmen, la cigarrera que trabajaba ahí. La Plaza de España, diseñada por Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, es una joya de 50.000 metros cuadrados, con forma semielíptica, que simboliza el abrazo de España a sus antiguas colonias. Cuenta con 48 bancos decorados con azulejos que representan a las provincias españolas, ordenadas alfabéticamente, aunque Sevilla no está incluida ahí, sino en 4 murales especiales. Ha sido escenario de películas icónicas como Star Wars Episodio 2 y Lawrence de Arabia. El Parque de María Luisa es el jardín público más famoso de Sevilla y uno de los pulmones verdes más importantes de Andalucía. Joan-Claude Nicolas Forestier transformó los jardines en un espacio romántico, inspirado en los palacios andaluces. Mezcló grandes avenidas con pequeños rincones escondidos, fuentes, estanques y mucho uso del azulejo sevillano. Nos vamos para Triana. El puente de Triana, oficialmente Puente de Isabel II, es el puente de hierro más antiguo conservado en España, inaugurado en 1852. El puente une el centro de Sevilla con el popular barrio de Triana, convirtiéndose en uno de los lugares más icónicos y visitados de la ciudad. Históricamente es considerado como una república independiente del resto de la ciudad. Su fuerte identidad propia se forjó al ser cuna de marineros, alfareros, toreros y artistas flamencos. De aquí salieron los marineros que acompañaron a Cristóbal Colón
y la famosa expedición de Magallanes y Elcano, que dio la primera vuelta al mundo en el siglo XVI. Tuvimos suerte de venir durante la Feria de Abril, así que nos vamos a la feria. La Feria de Abril es una de las fiestas más emblemáticas de España. Se celebra anualmente en el recinto ferial de Barrio de los Remedios, tras la Semana Santa, y destaca por su ambiente festivo, el albero, la música, la gastronomía tradicional y los trajes de flamenca. La portada es la puerta principal de acceso al recinto ferial. Cada año está dedicada a algún monumento o hito de Sevilla. La feria está compuesta por más de 1000 casetas, que son pequeños espacios donde la gente come, bebe, baila y canta. Y no olvides de tu traje de flamenca para ser parte de fiesta. Durante la feria hay corridas de toros todos los días. De hecho, la Feria Taurina de Sevilla es uno de los ciclos más importantes y prestigiosos del mundo dentro del calendario taurino. Todos los festejos se celebran en la histórica Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, considerada una de las catedrales de toreo. El público muestra pañuelos blancos para pedir trofeos para el torero o el indulto del toro. La Torre Sevilla es el edificio más alto de Andalucía. Rompió la ley no escrita de la ciudad, que dictaba que ningún edificio civil debía superar la altura de la Giralda. Las setas de Sevilla son la estructura de madera más grande del mundo. Su nombre oficial es Metropol para el Sol, pero los sevillanos la bautizaron así de forma popular por su peculiar forma de hongos gigantes. Tiene el mirador de 250 metros de pasarelas serpenteantes, con vistas de 360 grados a la ciudad. La plaza del Ayuntamiento de Sevilla se llama oficialmente Plaza Nueva. Es el auténtico centro administrativo y el kilómetro cero de la vida social sevillana, actuando como la plaza mayor de la ciudad. Los famosos Jardines de Murillo, justo al lado del barrio de Santa Cruz y las murallas del Real Alcázar. El monumento a Cristóbal Colón mide 23 metros de altura y está cargado de simbología histórica. El Museo de Bellas Artes de Sevilla está considerado la segunda pinacoteca más importante de España tras el Museo del Prado. Ubicado en el antiguo convento de la Merced Calzada, alberga una colección excepcional del arte que destaca por sus obras del barroco sevillano, incluyendo maestros como Murillo, Zurbarán y Valdés Leal. La sala más bonita del Museo de Bellas Artes es sin duda la Sala Quinta,
que ocupa la antigua iglesia del convento de la Merced. Es el espacio monumental más espectacular del edificio y está dedicada en exclusiva a las grandes obras de Bartolomé Esteban Murillo. Vamos a despedirnos de Sevilla con su compás. Oh,